Amén, hermanos. Bien, les invito a que abran su Biblia, 1 Corintios capítulo número 15. Vamos a reflexionar sobre un pasaje que ya encontramos y, como suelo decir con cierta frecuencia, ustedes conocen de memoria. 1 Corintios capítulo 15, no se preocupen, ahora les doy el versículo sobre el cual vamos a reflexionar. Me imagino que habrán oído o visto las noticias. Ustedes saben que el pasado miércoles, día 10 del mes presente, fue asesinado un muchacho llamado Charlie Kirk. ¿Han oído esto en las redes sociales? Bien, este muchacho era un conferenciante y estaba en plena conferencia en una universidad al aire libre, donde estaba compartiendo o dando su conferencia cuando fue asesinado. Su asesinato conmocionó a todos los Estados Unidos. Usted habrá visto todo tipo de vídeos, noticias de la conmoción que causó, y todos los medios de comunicación a nivel internacional se han hecho eco de esta noticia. Y es triste ver todas estas cosas, ¿no? Cómo este joven fue asesinado. Pero yo no sé si ustedes sabían que 2 días antes, concretamente el día 8 de septiembre, más de 100 cristianos fueron masacrados también, fueron acribillados a tiros y asesinados a machetazos en la República del Congo, en África. Y tienen el mismo valor que el que tiene un americano en los Estados Unidos, ¿vale? No pensemos que porque sea África son menos importantes. 100 creyentes fueron asesinados cuando estaban justamente velando a otros creyentes que habían sido previamente asesinados. Ellos estaban tranquilamente cerca del cementerio velando, cuando de repente aparece un grupo, llámese de guerrilleros, terroristas, radicales, el nombre que usted les quiera poner, eran asesinos, y acribillaron, como digo, a 100 personas a tiros y los mataron a machetazos también. Esto sucedió mañana hace 2 semanas. En abril a junio de este año, también en Nigeria hubo una gran masacre de cristianos. Esto es algo que casi que está a la orden del día, pero que las noticias no hablan acerca de esto. Hablan de aquello que consideran más relevante o lo que pueden utilizar para su beneficio propio, para las noticias o lo que sea. Pero de este asunto como que se habla poco. Y hoy día, hermanos, hay lugares donde ser cristiano significa tener una sentencia de muerte sobre ti. Tu vida corre peligro. ¿Sabías también que el número de iglesias que se cierran en algunas partes del mundo va en aumento? Concretamente en lugares como Europa y América. ¿Quién lo diría? Pero en estos lugares que antaño se declaraban continentes cristianos, resulta que hoy día son más las iglesias que se cierran que las que se abren. ¿Sabías, por otro lado, que hay un constante movimiento de, permíteme utilizar esta expresión, de disparates, de locuras, de fantasías, de filosofías humanistas, de supuestas revelaciones de seres espirituales, como diría el apóstol Pablo también en 1 de Timoteo, de fábulas y de cuentos de viejas, que están entrando en las iglesias de manera sutil, disfrazadas de doctrinas y enseñanza, y que está desviando a muchos de la verdad del Evangelio? ¿Sabías que está sucediendo esto? Pues está sucediendo. ¿Sabías, y seguro que sí, que hay lobos disfrazados de ovejas? Y esto no es algo literal, estoy hablando simbólicamente, ¿vale? No piense usted que va por el campo y va a encontrar un lobo disfrazado, no. Estoy hablando de forma simbólica, y esto lo dice la palabra. Devoradores que están disfrazados de ovejas. La Biblia le llama falsos profetas. También le llama falsos apóstoles, maestros, pastores, y también, aunque no hablamos mucho, de falsos hermanos también. La Biblia habla de ellos también. Personas que se introducen de manera encubierta en las iglesias. ¿Para qué? Para crear conflictos, dividirlas o hacerlas desaparecer. ¿Sabías también que cada día el desinterés, la irresponsabilidad y la despreocupación va en aumento en la vida de muchos cristianos? Curiosamente, esto es así.
Cristianos que parecen tener más interés por las cosas y entretenimiento de este mundo que por aquellas cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Sé que no son noticias agradables, pero esto es una realidad que se está viviendo en pleno siglo XXI. Hay gente, hay hermanos en la fe que están siendo perseguidos a causa de la fe. Y lo hemos mencionado en este lugar en muchas ocasiones. Por eso oramos por la iglesia perseguida, para que la fe de estos hermanos sea fortalecida. Hay desinterés, hay lobos disfrazados, hay un constante movimiento, como digo, de disparates y de locuras que entran en las iglesias a fin de desviar la fe de muchos creyentes. ¿Y saben qué? Esto no es nada nuevo, aunque a algunos les suene nuevo. La Biblia ya hace mención de todo ello desde un principio. Y la Biblia nos hace un llamado también a abrir nuestros ojos en términos espirituales. Nos llama la palabra de Dios a discernir todos estos acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo, porque son señales que anuncian que vivimos en los últimos tiempos, y la Biblia nos hace un llamado general a despertar del sueño espiritual. Nos hace un llamado general a cuidarnos, a guardarnos, a velar. Y todos conocemos todo ese tipo de pasajes que hablan las Escrituras sobre esto, y nos llama a no dejarnos arrastrar por todas estas cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Pero la pregunta que nos hacemos en esta mañana, hermanos, es ¿cómo podemos evitar el ser arrastrados por estas mareas o por estas corrientes de todo tipo, corrientes doctrinales, corrientes de inmoralidad que están azotando al pueblo de Dios? ¿Cómo podemos evitar ser arrastrados por todo esto? Porque la Biblia nos llama a no dejarnos llevar por esa corriente o la corriente del mundo, como dice también la Escritura, utilizando literalmente la expresión. Miren, para uno hallar respuestas claras y sabias, debemos siempre acudir a la palabra. Usted y yo podemos tener una idea aproximada, mira, deberíamos hacer esto, hacer lo otro, y seguro que está bien. Pero uno debe ir a las Escrituras. Señor, enséñame cómo yo evitar de alguna manera, o ayúdame a evitar el ser arrastrado por las presiones sociales, por las tendencias que todos los días parece que sale una tendencia nueva. ¿Cómo puedo mantenerme firme, Señor, a pesar de todas estas doctrinas extrañas que incluso la Biblia le llama doctrinas de demonios que se quieren filtrar en medio de la iglesia? Como digo, hay que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? La misma Escritura, hablando de sí misma, dice que la Biblia es lámpara que alumbra nuestros pies. ¿Cierto o no, hermano? Lo dice la Escritura, es la lámpara que nos guiará en la oscuridad de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida para poder conducirnos de una manera segura, de una manera recta, de una manera que esté alineada a la voluntad de Dios. Y si usted estudia el Nuevo Testamento, creo que la mayoría de los que estamos aquí lo ha leído, se dará cuenta que la iglesia del Nuevo Testamento, aquella iglesia primitiva o la iglesia neotestamentaria, como dicen algunos, también atravesó situaciones similares a las que nosotros estamos atravesando hoy en día. Por ejemplo, la mayor cantidad de las epístolas que el apóstol Pablo y otros apóstoles escribieron fueron escritas para corregir. ¿Corregir qué? Corregir desviaciones doctrinales. Usted lee cualquiera de las epístolas de Pablo y hay una connotación de corrección a las iglesias que fueron enviadas para que justamente no se desviaran del camino correcto. Fueron escritas también para corregir conductas pecaminosas que había en medio de la iglesia. Y el apóstol Pablo y otros con la autoridad del Señor reprenden esas conductas y dicen que debían cambiar, que eso no debía seguir de esa manera. Las epístolas enviadas fueron también para advertir de peligros que acechaban a la iglesia. Toda esta serie de elementos está haciendo peligrar o hacía peligrar, y hoy también actualmente toda esta serie de cosas que he mencionado hace peligrar la firmeza, la estabilidad y la continuidad de la fe en muchos creyentes. ¿Sabías que ser discípulo de Cristo significa que vas a experimentar ataques, hermano? ¿Lo sabías? Vas a experimentar ataques espirituales. Ser creyente representa que en algún momento vas a experimentar dudas, conflictos, tentaciones, falsas acusaciones, difamaciones y un largo etcétera que la Biblia nos enseña. Tal vez alguno no relaciona todas estas cosas con la vida cristiana, pero la Biblia nos enseña
Y si no, lean el Sermón del Monte, donde se darán cuenta que el mismo Jesús hablando dice, ustedes van a padecer por todo este tipo de cosas. Quizás usted diga, bueno, ya eso yo lo sabía, porque ya lo leí, ya lo escuché en una predicación o lo vi en un vídeo de YouTube. Es posible, pero yo te pregunto, ¿sabes qué actitud debes asumir como creyente en esos momentos de dificultad? ¿Sabes qué actitud debes asumir para proteger tu vida espiritual, para no dejarte llevar por esas corrientes, por esas influencias dañinas que vienen sobre tu vida, que vienen a través de la propia sociedad, como ya he dicho, y a través de diferentes ataques del enemigo, a través de tu propio corazón que es engañoso y perverso? ¿Sabes qué actitud debes asumir para protegerte de todo eso? ¿O sencillamente tú vives al día, en el sentido de que pase lo que tenga que pasar? La Biblia nos llama a cuidarnos, la Biblia nos llama a guardarnos, la Biblia nos llama constantemente a velar, a ocuparnos de nuestra salvación, como decíamos tiempo atrás, con temor y temblor. No es un juego el cristianismo, no es el pasatiempo para el fin de semana que tenemos, nos reunimos, hablamos cosas acerca de Dios y cantamos. La vida cristiana es muy seria, hermano, y debemos preocuparnos por ello. Y en esta mañana quiero mencionarle 3 actitudes que nosotros debemos trabajar en nuestra vida. ¿Para qué? Para no ser arrastrados por estas corrientes que he mencionado. 3 actitudes o comportamientos que la Biblia nos enseña no van a evitar el ataque. Téngalo claro también. Lo que le voy a mencionar no significa que usted no va a experimentar situaciones complicadas, conflictos, persecución, difamación y toda esta serie de cosas que he mencionado. Va a ser atacado, pero lo que sí podrá evitar es el ser arrastrados por esas situaciones. Y uno tiene que tener claro esto si uno quiere seguir caminando en este camino de la fe. Porque el apóstol Pablo lo compara con una batalla. He peleado la buena batalla. La vida cristiana es una lucha. Es una lucha contra el mundo, es una lucha contra el pecado, es una lucha contra Satanás. No es un pasatiempo, no es un momento de diversión, es una lucha espiritual. En 1 Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo está corrigiendo unas enseñanzas falsas que se habían filtrado en la iglesia de Corinto. Se habían introducido y estaban trastornando de alguna manera la fe de los hermanos de Corinto. Y él exhorta, una vez que explica el error de esas enseñanzas que estaban entrando, él concluye de alguna manera exhortando a toda la iglesia y como medida de protección, él dice a esa iglesia que debían trabajar en ciertas actitudes. Versículo 58 de 1 Corintios 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como digo, él explica lo que tenía que explicar, él corrige lo que tenía que corregir. Podía haber terminado ahí, pero él da una exhortación en ese último capítulo 15, la exhortación que hemos leído. Él los llama a tomar 3 actitudes importantes. ¿Para qué? Para no ser arrastrados, para no ser movidos de sus convicciones en Dios. La palabra o este versículo comienza diciendo, así que. ¿Qué le dice a usted esa expresión? Esa expresión nos conecta con lo que se viene hablando anteriormente. Es como si dijera, teniendo en cuenta lo que les he dicho, teniendo en cuenta que aquello es un error y la verdad es lo que les he mencionado, pues teniendo en cuenta eso, ahora ustedes deben hacer esto. Y él les menciona esa palabra. 3 características importantes si tú y yo no queremos ser arrastrados de nuestras convicciones en el Señor. Número 1, mantente firme. Mantente firme en la fe. ¿Pudieras, hermano, en esta mañana definirte a ti mismo como un cristiano firme? ¿Pudieras definirte así? No hace falta que conteste, pero es una pregunta que requiere una respuesta por parte nuestra. A ti mismo, cuando te observas, cuando miras tu vida, cuando te examinas a ti mismo, ¿pudieras definirte como un cristiano firme? Porque para muchas personas la firmeza solamente se limita al acudir a una iglesia con cierta frecuencia. Podemos pasar años acudiendo a una iglesia y ¿saben qué? No necesariamente significa que somos creyentes firmes en la fe. Tal vez firmes en una costumbre, que es una buena costumbre y no debemos perder. Pero eso no significa necesariamente
que seamos creyentes firmes en la fe. La firmeza a la que hago referencia tiene que ver con una confianza y una fe sólida en Dios y su palabra. De eso se trata la firmeza. En Dios y su palabra, una confianza firme. Y esa confianza se manifiesta, hermano, en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Tu firmeza y mi firmeza en el Señor, las convicciones que tenemos en Dios se van a notar. Se van a notar a la hora de tomar decisiones. Mis decisiones están basadas en lo que enseña la palabra de Dios o en lo que a mí se me ocurre. O en el primer pensamiento que me viene a la mente. Mi firmeza y tu firmeza en el Señor se va a manifestar en nuestra manera de vivir. Cómo nos comportamos, cómo vivimos, en qué cosas participamos o dejamos de participar. Cómo es nuestra vida. Ahí se va a notar la firmeza, nuestras convicciones en Dios, en nuestro comportamiento, en el trato que le damos a las demás personas. ¿Es el trato de un cristiano el que le doy yo a los demás? Se va a notar también en cómo afrontamos los diferentes problemas que hay en la vida. ¿Cómo afrontas las diferentes situaciones complicadas, conflictivas y dolorosas que vienen a tu vida? ¿Cómo las afrontas? ¿Como el resto de los mortales? ¿O tú como creyente en Cristo enfrentas la vida de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios? Aunque el mundo diga eso es ridículo. Aunque el mundo diga tú estás loco. ¿Cómo enfrentas tú las diferentes situaciones de la vida? Cada una de las reacciones que tengamos a estas cosas habla de la firmeza, de la convicción, de la confianza que nosotros tenemos en Dios y su palabra. La firmeza de un creyente se nota fuera y no dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia, hermanos, todos, en el buen sentido de la palabra, somos iguales, todos hablamos el mismo lenguaje espiritual o religioso, todos pensamos lo mismo, hablamos, cantamos, pero es fuera de la iglesia. Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con ese vecino que es un repugnante, es ahí donde se va a ver realmente la clase de fe que yo tengo, la clase de confianza que tengo en Dios. La firmeza, vuelvo a repetir, de un creyente se nota fuera y no dentro de la iglesia. Y quiero decirte algo que ya tú sabes también. Tu firmeza en el Señor en ocasiones será probada por Dios y también será atacada por Satanás. Debes tenerlo presente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, cuando Dios prueba tu firmeza, lo hace para perfeccionarte. Lo hace para hacerte madurar, para hacerte más fuerte, para darte un mayor entendimiento y sobre todo para que Él sea glorificado a través de esa prueba. Y Dios prueba nuestra firmeza. Él permite que pasemos por diferentes circunstancias, no porque Él no sepa la firmeza que tenemos, es para que tú y yo nos demos cuenta de cuán débil o fuerte está esa firmeza en Él. Él es el Dios omnisciente que todo lo sabe. Él sabe exactamente la medida de confianza que uno tiene en Él y en su palabra. Quien no lo sabemos somos nosotros. Uno cree estar muy firme. De hecho, la palabra dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Tú puedes tener una idea, un concepto de ti mismo. Yo estoy firme. Dios te hace pasar por una prueba a ver qué clase de firmeza tiene. Vuelvo a repetir, no porque Él no lo sepa, Él lo sabe. Es para que tú y yo nos demos cuenta. Pero cuando Dios permite todas esas cosas en nuestra vida, lo hace para bendecirnos. Él prueba nuestra firmeza para hacernos más fuertes. Prueba nuestra firmeza para darnos un mayor entendimiento, mayor sabiduría, para que podamos conocerle aún más de lo que ya le conocemos. Y sobre todo, vuelvo a repetir, para que Él sea glorificado. Pero cuando Satanás ataca tu firmeza, eso es otro tema. Satanás ataca tu firmeza para destruirte, para hacerte daño, para hacerte desconfiar de Dios, para hacer quedar a Dios como un mentiroso delante de ti. Satanás siempre tratará de sacarte de esa posible firmeza, poca o mucha, que tú puedas tener. Él quiere destruirte. Esa es la diferencia entre cuando Dios prueba nuestra fe o cuando Satanás ataca nuestra fe. Ahora, esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo puedo yo ser un creyente firme? Porque tal vez usted y yo miramos hacia adentro y nos damos cuenta, caramba, yo no soy tan firme, no estoy tan firme como yo pensaba. ¿Y por qué llega a esa conclusión? Porque tal vez tengo la costumbre de tomar decisiones de manera impulsiva, sin pensarlas y meditarlas y considerar lo que dice la palabra.
Tal vez porque mis reacciones ante un ataque, ante una mentira, ante una difamación no son las más correctas. Entonces tú comienzas a examinar todo eso y te dices, yo creía que estaba más firme en el Señor. O tal vez porque constantemente uno entra en altibajos espirituales. Por momentos o por épocas estoy bien y por épocas estoy mal. Y entonces te comienzas a analizar y el mismo Espíritu de Dios nos ayuda y nos da el entendimiento para darnos cuenta y nos dice, necesitas más firmeza. Pero la pregunta es, ¿cómo adquiero yo una mayor firmeza? La respuesta es sencilla, nos dice la palabra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 24, nos da la respuesta correcta. Edifica tu vida en la palabra de Dios. Eso es lo que te va a dar firmeza. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué representa la roca? Firmeza, seguridad, consistencia. Cualquiera que va a edificar una casa no la edifica sobre la arena, como la propia Biblia dice, sino que buscas unos cimientos firmes, algo que haga que esa obra permanezca, dure, sea firme. La roca es Cristo, la roca es la palabra de Dios. Y si tú quieres tener una vida firme en términos espirituales, una vida que agrade a Dios, una vida que impacte en esta sociedad, uno tiene que edificar de una manera correcta. Uno tiene que edificar por medio de la palabra de Dios. ¿Nos importa la palabra de Dios, hermano? ¿Es importante en tu vida? ¿Es importante a la hora de tomar tus decisiones la palabra? ¿Es importante en tus relaciones personales con otros lo que dice la palabra de Dios? Nuestra vida debe edificarse sobre la palabra. Lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que pensamos, todo lo que abarca nuestra vida tiene que estar basado y fundamentado en la palabra de Dios. De ahí la importancia de conocerla, de estudiarla. No podemos depender de una predicación de domingo a domingo. Usted tiene la responsabilidad, y yo también, durante la semana de nutrirnos de la palabra de Dios, de estudiar, de aprender, de recibir de esa palabra. ¿Para qué? Para adquirir firmeza espiritual. Y esa firmeza nos va a ayudar ¿a qué? A no ser arrastrado por cualquier cantamañana que aparezca por ahí. A no ser arrastrado por ese problema que no sé cómo resolver. A no ser arrastrado por esas tendencias teológicas o doctrinales que parecen bíblicas, pero que no lo son. Tu firmeza en Dios es lo que te va a ayudar a no dejarte arrastrar por todo ello. La segunda actitud que los corintios debían preocuparse, y creo que nosotros también, es ser constantes. Ser constantes. Otras versiones traducen este término como ser persistentes o perseverantes. Y en el contexto de este pasaje significa ser constante en nuestra fe y en nuestra convicción acerca de quién es Dios y su palabra. Y esta actitud, hermanos, era parte de la vida de la iglesia del Nuevo Testamento, de aquella iglesia primitiva, que siempre la tomamos como un referente y debe ser así. Aquella iglesia era un referente para nosotros hoy en día. Y una de las características que tenían, ¿saben qué? Ellos eran constantes. Ellos eran perseverantes. En el libro de Hechos, capítulo 2, hay unos versículos que usted se conoce de memoria, se los voy a leer, no se preocupe si no lo encuentra. Dice el capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46 de ese mismo capítulo dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se dan cuenta en estos dos versículos dónde está la conexión? Perseveraban. Perseveraban, y perseveraban no es una cosa de un día para otro solamente, era una actitud de vida en aquella iglesia, era el comportamiento habitual de los creyentes de aquella iglesia. Aún en medio de la persecución que se levantó, ellos perseveraban, eran constantes en sus convicciones en Dios y en todo lo que Dios les llamó a hacer. ¿Tenemos nosotros ese tipo de constancia? Cada cual se responde. ¿Tienes ese tipo de perseverancia
en lo que tiene que ver con tu relación con Dios, en lo que tiene que ver tu relación con la obra de Dios. ¿Eres una persona constante? ¿Te definirías a ti mismo como ese creyente perseverante y constante? ¿O somos creyentes de altibajos? ¿O somos creyentes de temporada? Saben, en Canarias y en cualquier otro lugar está la fruta de temporada, ¿cierto o no? No, esta es de temporada. O está el turismo de temporada. Hay determinadas épocas donde viene determinado turismo, hay determinada época donde sale determinada fruta. Esto pasa en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Por temporada. ¿Somos creyentes por temporada? ¿O nuestra vida se caracteriza porque somos creyentes constantes y perseverantes? Así debe ser porque es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero la pregunta también, ¿por qué tanta insistencia? No solamente Pablo, sino Pedro, Juan, en las diferentes epístolas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Inclusive ese mismo concepto lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo Dios nos llama a la perseverancia, a ser constante. ¿Por qué todo esto era algo habitual en los escritos de los apóstoles cuando eran dirigidos a la iglesia? Justamente porque la tendencia humana, hermano, la tendencia humana es justamente a lo contrario, a no ser perseverante, a no ser constante. Estoy hablando en términos espirituales, ¿vale? En todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios y con la obra de Dios. Y si a esa tendencia le añadimos los ataques que el mismo Satanás, el diablo, hace sobre nuestras vidas, se convierte en una lucha, ser constante y ser perseverante. Pero Dios nos llama a ello, lo que significa que no es imposible. Podemos ser constantes, podemos ser perseverantes. Y cuando una persona es constante en el camino del Señor, hermano, eso se va a notar en la vida y creará un impacto también en medio de los que te rodean. Tu testimonio de perseverancia y de constancia va a ser para muchos un ejemplo a seguir también en esta vida cristiana. La constancia, que no es la prima que tenemos en Italia, constancia es la actitud que está ligada también a la firmeza, ¿vale? Hemos hablado primeramente de firmeza, mantente firme y luego sé constante. La firmeza y la constancia van de la mano, porque cuando alguien está firme en sus convicciones, como norma general, tiende a ser constante en sus propósitos. Cuando alguien es firme en sus convicciones, tiende a ser constante en sus propósitos. Nadie lo tiene que convencer u obligar a ser constante. ¿Por qué? Porque tiene convicciones firmes. Y ante esa firmeza, esa persona es constante. Lo que quiero que se den cuenta es cómo están entrelazadas y ligadas todas estas cosas. Firmeza y constancia. Es difícil ser constante cuando uno no tiene firmeza. ¿Me están entendiendo, hermanos? La constancia, por otro lado, o la perseverancia es una señal de madurez y mide el interés que nosotros tenemos en algo. Si hay algo que a ti no te interesa, si hay algo que a ti no te llena, que no te satisface, probablemente tú no serás perseverante en ello, ni serás constante. ¿Por qué? Porque la constancia y la perseverancia, que es lo mismo, mide el interés que tenemos por algo. Por eso la Biblia llama seamos constantes en la oración, seamos constantes en esto, seamos constantes en lo otro. Mostremos nuestro interés en Dios. Mostremos nuestro interés en la obra de Dios, mostremos nuestro interés en esa relación con Él a través de la constancia y la perseverancia. Pero, ¿qué pasa si yo no soy constante? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Podría preguntarse alguno. Mire, cuando uno no es constante en la fe, en sus convicciones en Dios, la tendencia es que vamos a ser impulsados, somos impulsados a una vida de frustración. Vamos a sentirnos disgustados, desmotivados en nuestra vida espiritual, donde pareciera que nunca avanzamos. ¿Por qué? Porque no somos constantes. Creo que ayer hablaron las mujeres acerca de avanzar, ¿cierto? La importancia de avanzar. ¿Puede avanzar alguien que no es constante? No. ¿Puede avanzar alguien que no persevera en algo? No. Entonces, ¿cómo te vas a sentir frustrado? ¿Desganado? ¿Desmotivado? Nos vamos a sentir de esa manera, ¿por qué? Porque no somos constantes. La falta de constancia y perseverancia en nuestra vida habla por sí sola. Sin palabras, cuando nosotros somos o no somos constantes,
estamos diciéndole al resto del mundo que no somos personas confiables. Esto es así, hermano. Se lo estamos diciendo sin palabras. Mi falta de perseverancia, mi falta de constancia en el camino del Señor está diciendo de que yo no soy una persona confiable. Jesús lo dijo de otra manera. Lucas 9:62 dice que cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Otras versiones dicen no sirve para el reino. Es durilla la palabra, ¿verdad? No sirve para el reino. Dios pide de nosotros constancia. Cuando esa actitud no está en nuestra vida, nos imposibilita también a dar fruto. No damos fruto. Y cuando hablo de fruto, hablo de actitudes, de cambio, de transformación de vida. Es imposible que demos fruto, hermano, si no hay perseverancia en la fe, en nuestras convicciones en Dios. Por mucho que tú pienses, digas, no hay posibilidad de fruto. ¿Por qué? En Lucas capítulo 8, versículo 15, nos habla acerca de la parábola del sembrador y la semilla. Y dice, Evangelio de Lucas capítulo 8, permítame leerle este versículo, que cuando la semilla cae en buena tierra, nos dice la palabra que da fruto con perseverancia. Lucas capítulo 8, versículo número 15. Dice la Escritura de la siguiente manera, permítame leérselo. Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La perseverancia es la oportunidad para dar fruto. De hecho, en Juan 15, cuando nos habla de Jesús o se presenta Jesús como la vid verdadera, ¿cuál es el término que se repite por lo menos 9 veces en ese pasaje? El que permanece en mí. Este lleva fruto y fruto en abundancia. El concepto de permanecer, de estar, es lo que nos posibilita a dar fruto en el camino del Señor. Cuando tenemos esos vaivenes, cuando servimos a Dios por 1 mes y 4 meses no, y otra vez sí y otra vez no, no hay posibilidad de fruto. Y vuelvo a repetir, hermano, el fruto tiene que ver con carácter, tiene que ver con una vida transformada, tiene que ver con esa perfección que es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Pero si no le damos lugar a Dios para que trabaje en nosotros, porque hoy sí, mañana no, ¿cómo vamos a dar fruto? ¿Cómo vamos a tener una vida transformada por Dios? ¿Se dan cuenta la importancia de la perseverancia, de la constancia? Y nos mantiene en un estado, ser inconstante, nos mantiene en un estado de inmadurez espiritual. Y la última actitud que quiero resaltar en esta mañana es lo que Pablo le dice a los de Corinto: no solamente está firmes, constantes, sino creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. Dice así, ¿cuándo? Siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre, dice la Escritura. El diccionario define el crecimiento como algo que va en aumento. No hay que ser un iluminado para saber lo que es crecimiento, ¿cierto? Es algo que va en aumento. Y este pasaje, cuando habla de la expresión creciendo en la obra del Señor siempre, no se refiere al crecimiento espiritual en el sentido de conocimiento de la palabra, de oración. Todas esas cosas están relacionadas, van implícitas, pero de manera específica esta expresión tiene que ver más concretamente con ir aumentando nuestro trabajo y servicio u ocupación en la obra de Dios. Y el propio texto nos enseña esa idea en la segunda parte, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor que no es en vano. La idea es que nosotros estemos ocupados sirviendo al Señor en su obra. En eso nosotros debemos crecer también. No solo crecemos en adquirir conocimiento de la palabra, en tener esa relación con Dios, no solamente crecemos en la oración y en cualquier disciplina cristiana, sino también Dios nos llama a crecer en el servicio a Él, en la obra a Él. Tiene que ver con el servicio, más concretamente con ir aumentando nuestro trabajo y ocupación en la obra de Dios.
Diferentes versiones de la Biblia lo leen de esta manera o lo dicen de esta manera. La versión Dios habla hoy dice, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Otra traducción dice, abundando siempre en la obra del Señor, progresando siempre en la obra del Señor. ¿Se dan cuenta? Servir a Dios. Servir a Dios es una parte vital de nuestro desarrollo como discípulo del Señor. Usted puede ser un simpatizante del Evangelio, puede ser un creyente en el Evangelio o puede ser un discípulo del Señor. ¿Cuál es la diferencia de una cosa y otra? Entre otras cosas, hermanos, que el discípulo es aquel que hace lo que hace su Señor. Y la Biblia nos habla de Jesús como aquel que vino a darnos el ejemplo de servicio. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. No he venido a ser servido, sino a ¿qué? A servir, dice la Escritura. Y Dios nos llama a nosotros como discípulos de Él a que hagamos lo mismo también. Un verdadero discípulo es aquel que es constante en el servicio a Dios. La Biblia dice en Lucas 4:8, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. No nos quedemos solamente con la primera parte del versículo. Al Señor tu Dios adorarás. Hasta ahí, para la mayoría, todo bien. Pero la segunda parte del versículo dice que a Él solo servirás. ¿Servimos a Dios, hermano? Como parte de nuestra vida diaria y cotidiana, servimos a Dios. Y para servir a Dios no necesariamente tienes que estar metido en la iglesia. Uno sirve a Dios en medio del trabajo. Uno sirve a Dios en medio de la vecindad, sirve a Dios en cualquier contexto en el que tú te encuentres, puedes servir a Dios. Y Dios te ha capacitado para ese servicio. Que ninguno venga diciendo, no, yo no puedo, yo no sé. No hagamos mentiroso a Dios, porque la Biblia dice que Él nos ha dado dones, capacidades, talentos para servir a Dios, para que hagamos su obra, para que extendamos el Evangelio, para que seamos un reflejo de quién es Él en nuestro día a día. Así que todos estamos capacitados en una medida u otra para servir a Dios en todo momento. Y el apóstol Pablo está llamando a la iglesia de Corinto, esto es lo que ustedes tienen que hacer, en esto tienen que trabajar. Manténganse firmes, sean constantes y estén sirviendo a Dios. Y esas actitudes son cosas que nosotros también debemos aprender, hermanos, en esta mañana. No podemos separar el concepto de Dios y de su obra. No, yo sirvo a Dios o yo soy cristiano, pero no tengo tiempo para servirle. O sea, tengo tiempo para montones de cosas y no tengo tiempo para servir a Dios. Y aunque a usted le parezca ridículo este planteamiento, y usted se da cuenta en el momento de que no tiene sentido este planteamiento, sin embargo, esa manera de pensar es muy habitual en nuestros tiempos. Tengo tiempo para todo lo que quiero, pero luego no tengo tiempo para el reino de Dios. No tengo tiempo para hacer las cosas que tienen que ver con la extensión del reino, con aprender de la palabra, con servir a Dios y toda esta serie de cosas. ¿Es importante para ti el reino de Dios, hermano? Y si lo es, ¿hasta qué punto lo es? ¿Es tan importante como para dedicarle tiempo? ¿El reino de Dios, la obra de Dios, es tan importante para ti como para dedicarle esfuerzo? Porque bien que nos esforzamos para otras cosas en la vida, para todo aquello que nosotros tenemos interés, nos esforzamos. ¿Entra el reino de Dios, la obra de Dios, dentro de nuestros intereses? ¿Dentro de nuestras prioridades de vida? ¿Es tan importante el reino de Dios para nosotros como para dedicarle tiempo, esfuerzo, preparación y mucho más? Uno debe responderse a estas preguntas de manera personal. Y por último, hermanos, lo que le llamo la motivación que debemos tener para hacer toda esta serie de cosas, es lo que nos dice al final del versículo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y es importante que tanto usted como yo tengamos conciencia de que todo lo que hacemos por el Señor y su obra no cae en sacos rotos, hermano. Todo tiene una repercusión, un alcance, un beneficio, una bendición, aún sea muy insignificante o para usted crea que es muy insignificante lo que ha hecho,
Todo tiene una repercusión en el reino de Dios. Por eso el versículo termina diciendo, sabiendo, siendo consciente que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, no cae en sacos rotos, tiene una utilidad en el reino de Dios. Cuando somos conscientes de esta verdad, de que todo tiene una utilidad en el reino de Dios, todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, ¿sabe? Cuando somos conscientes de eso, como dice el versículo, sabiendo esto, nosotros vamos a trabajar con ganas, vamos a trabajar con gusto porque sé que no es en vano lo que estoy haciendo y que esto tiene resultado. ¿Cuántas veces hemos querido hacer algo a favor del reino de Dios, de la obra de Dios, pero luego desistimos porque pensamos, bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿De qué sirve? Nadie lo aprecia, nadie lo valora, nadie me lo va a agradecer. Bueno, si esa es tu actitud, vale más que ni lo haga, porque si estás haciendo algo o quieres hacer algo pensando para que me lo agradezca, vale más que no hagas nada. Lo que hacemos lo hacemos para el Señor, ¿vale? No para que nos den un premio. Lo hacemos por amor, no por obligación. Lo hacemos porque queremos honrar a Dios en nuestra vida. Así de la manera que cantamos, damos honor a ti, damos adoración a ti, toda esta serie de cosas, lo hacemos para honrar a Dios. Ese debe ser la actitud, la motivación, y siendo consciente de que cualquier cosa que yo haga para el Señor, por muy insignificante que parezca, porque hay personas que piensan que lo importante es cuando alguien se pone detrás de un púlpito. Pero aquel hermanito que toda la semana barre la iglesia, como que no es importante. No, él es tan importante como el que se pone en un púlpito. Cualquier cosa que hacemos para el reino de Dios tiene una repercusión, hermano. Trae bendición, por muy insignificante que parezca. Dios valora, Dios mira tu trabajo. Puede parecer, y vuelvo a repetir, insignificante ante los ojos de la gente, pero no ante los ojos de Dios. Dios cuenta contigo. Dios ha depositado su obra en tus manos, te ha dado dones, capacidades y talentos. Úsala para la gloria de su nombre. Y concluyo en esta mañana diciendo lo mismo. Vivimos tiempos difíciles. Utilizando los términos que la propia palabra usa, vivimos tiempos confusos y vivimos tiempos peligrosos. Ya les he mencionado las 100 personas que fueron masacradas y otras tantas meses atrás. No solamente mataron a este joven, que nos da tristeza por eso y por su familia, Charlie Kirk es el apellido, ¿no? Hay otros que están sufriendo también y no hay tanta repercusión mediática y están sufriendo por la causa de Cristo. En estos tiempos, como digo, en los que muchos viven descuidados respecto a Dios, corriendo detrás de sus propios sueños. En estos tiempos confusos y peligrosos donde el pecado se ha normalizado y a veces sutilmente ha cambiado o ha entrado en el corazón de la iglesia y ha cambiado muchas iglesias. En estos tiempos donde un día se piensa una cosa y mañana otra totalmente opuesta, ¿cómo podemos caminar correctamente sin ser arrastrados por la corriente de este mundo? Mantente firme en el Señor. Hay un pasaje de la Escritura que dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? ¿Hallará fe? Es como dándonos a entender, ¿habrá firmeza en los creyentes ante este mundo de pecado, este mundo de comodidades, este mundo de seducción? Sé constante también, no solamente mantente firme en tus convicciones en Dios, sé constante en tu caminar con Dios. Crece cada día más en la obra de Dios. La obra de Dios siempre sigue necesitando obreros. Jesús dijo 2000 años atrás, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Sabes qué? Estamos en la misma situación. Se siguen necesitando obreros que estén dispuestos a ser firmes, constantes y que quieran crecer en la obra del Señor. Y sé consciente, por último, que tu servicio a Dios tiene fruto, que no es en vano, hermano. Vives con la seguridad de que lo que haces para el Señor, por muy insignificante que parezca, tiene fruto. Y esta palabra debe ser una palabra de ánimo para cada uno de nosotros.
No tengas en poco el servir a Dios. No tengas en poco el entregar de tu vida al Señor, en crecer en la fe, en ser constante a pesar de que vengan los ataques, las dificultades, los contratiempos en la vida. Tú puedes ser constante. Si te miras a ti mismo y te dices, bueno, mi vida no se caracteriza por eso, pon punto y final a esa actitud. Piensa sobre ti mismo y di, yo no voy a seguir de esta manera. Yo quiero estar firme en el Señor, no por época, sino siempre. Yo quiero ser constante en lo que hago por el Señor. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Amén.